Trama. Esta estructura de red es típica de las WLAN, pero también se puede utilizar en algunas aplicaciones de redes locales, LAN. Los nodos están conectados cada uno con todos los demás. Combinadas. Cuando se estudia la red desde el punto de vista puramente físico aparecen las topologías combinadas. Anillo en estrella. Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que a nivel lógico, la red es un anillo. Bus en estrella. El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un bus, que se cablea físicamente como una estrella, por medio de concentradores. Estrella jerárquica. Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada, para formar una red jerárquica. Sistemas de cableado estructurado. Constituye el nivel de infraestructura básica de una red. De su buen diseño y correcta instalación dependerá en gran medida el rendimiento de la misma. Entre las distintas alternativas, tanto cableadas como inalámbricas, se seleccionará aquella que mejor se adapte a sus necesidades reales, sin olvidar posibles ampliaciones y demandas futuras. Tipología. Par trenzado, UTP, STP, FTP. Fibra óptica. Conectorización y reflectometrías. Coaxial. TIN/TIC Ethernet. Conectores BNC, transceptores Vampiro, serie. Para aplicaciones de comunicación RS-232 y RS-422. IBM tipo 1 Token Ring Data Connector. 3. 4 lenguajes de marcación. La generalización de los lenguajes de marcas. Artículos principales. Generalized Markup Language, SGML. La iniciativa, que sentaría las bases de los actuales lenguajes, partiría de la empresa IBM, que buscaba nuevas soluciones para mantener grandes cantidades de documentos. El trabajo fue encomendado a Charles F. Goldfarb, que junto con Edward Moser y Raymond Lorie, diseñó el Generalized Markup Language, o GML, nótese que también son las iniciales de sus creadores. Este lenguaje heredó del proyecto GENCO de la idea de que la presentación debe separarse del contenido. El marcado, por tanto, se centra en definir la estructura del texto y no su presentación visual. El lenguaje GML fue un gran éxito y pronto se extendió a otros ámbitos, siendo adoptado por el gobierno de Estados Unidos, con lo que surgió la necesidad de estandarizarlo. En los primeros años 1980 se constituyó un comité dirigido por Goldfarb, Sharon Adler, Anders Berglund y James D. Mason fueron también miembros de dicho comité. Se incorporaron ideas de diferentes fuentes, y participó gran cantidad de gente. Tras un largo proceso, en 1986 la Organización Internacional para la Estandarización publicaría el Standard Generalized Markup Language, con rango de estándar internacional, con el código IS 8879.4. El SGML especifica la sintaxis para la inclusión de marcas en los textos, así como la sintaxis del documento, que especifica qué etiquetas están permitidas y dónde. El Document Type Definition, o schema. Esto permitía que un autor emplease cualquier marca que quisiera, eligiendo nombres para las etiquetas que tuvieran sentido tanto por el tema del documento como por el idioma. Así, el SGML es, estrictamente hablando, un metalenguaje, del que se derivan varios lenguajes especializados. Desde finales de los 80 han aparecido nuevos lenguajes basados en SGML, como, por ejemplo, el TEI o el DocBook. El SGML tuvo una gran aceptación y hoy ya se emplea en campos en los que se requiere documentación a gran escala. A pesar de ello, resultó farragoso y difícil de aprender, como consecuencia de la ambición de los objetivos previstos. Su gran potencia era a la vez una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, ciertas etiquetas podían tener solo principio, o solo final, o incluso ser obviadas, pensando en que los textos serían redactados a mano y que así se ahorrarían pulsaciones de teclas. Sin embargo, fue un punto clave en el desarrollo de los lenguajes de marcas actuales, ya que la gran mayoría derivan de este. La popularización, el HTML. Artículo principal, HTML. En 1991, parecía que los editores WYSIWYG, que almacenan los documentos en formatos binarios propietarios, abarcarían casi la totalidad del procesamiento de textos, relegando al SGML a usos profesionales o industriales muy específicos. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Sir Tim Berners-Lee, que había aprendido SGML de su compañero en el CERN Anders Berglund, utilizó la sintaxis SGML para crear el HTML. Este lenguaje era similar a cualquier otro creado a partir del SGML, sin embargo resultó extraordinariamente sencillo, tanto que el DTD no se desarrolló hasta más tarde. De Rose 5 argumenta que la flexibilidad y escalabilidad del marcado HTML fue uno de los principales factores, junto con el empleo de URLs y la distribución libre de navegadores, del éxito de la World Wide Web. El HTML es hoy día el tipo de documento más empleado en el mundo.
Su sencillez era tal, que cualquier persona podía escribir documentos en este formato, sin apenas necesidad de conocimientos de informática. Esta fue una de las razones de su éxito, pero también condujo a un cierto caos. El crecimiento exponencial de la web en los años 90 produjo documentos en cantidades ingentes pero mal estructurados, problema agravado aún más por la falta de respeto por los estándares, por parte de diseñadores web y fabricantes de software. La madurez, el XML. Artículo principal, XML. Ejemplo de código XML. La respuesta a los problemas surgidos en torno al HTML vino de la mano del XML, Extensible Markup Language. El XML es un metalenguaje que permite crear etiquetas adaptadas a las necesidades, de ahí lo de extensible. El estándar define cómo pueden ser esas etiquetas y qué se puede hacer con ellas. Es además especialmente estricto en cuanto a lo que está permitido y lo que no. Todo documento debe cumplir dos condiciones: ser válido y estar bien formado. El XML fue desarrollado por el World Wide Web Consortium, mediante un comité creado y dirigido por John Bosak. El objetivo principal era simplificar el HTML para adaptarlo a un campo muy preciso: documentos en Internet. El nuevo lenguaje se extendió con rapidez, ya que todo documento XML es a su vez SGML. Los programas y documentos creados para y con SGML podían convertirse casi automáticamente al nuevo lenguaje. El XML simplificó radicalmente la complejidad del SGML, facilitando el aprendizaje y la implementación del nuevo estándar. Se solucionaron además viejos problemas, como los surgidos de la internacionalización y la imposibilidad de validar un documento sin schema. El acierto fundamental de este lenguaje en que logra un equilibrio entre simplicidad y flexibilidad. El XML fue ideado en principio para entornos semiestructurados, como textos y publicaciones. Uno de los ejemplos más claros es el XHTML, la redefinición del HTML en clave XML, con las ventajas que ello supone. Sin embargo, pronto se observó que sus virtudes podían ser útiles en campos bien distintos. Los lenguajes basados en XML tienen aplicaciones incontables, como en la transacción de datos entre servidores, intercambio de información financiera, fórmulas y reacciones químicas, y un largo etcétera. Tendencias. Las nuevas tendencias están abandonando los documentos con estructura en árbol. Los textos de la literatura antigua suelen tener estructura de prosa o de poesía, versículos, párrafos, etc. Los documentos de referencia suelen organizarse en libros, capítulos, versos y líneas. A menudo se entremezclan unos con otros, por lo que la estructura en árbol no se ajusta a sus necesidades. Los nuevos sistemas de modelado superan estos inconvenientes, como el MEX, diseñado para la obra de Wittgenstein, o las TI de Lines, LMNL, y Clips. La iniciativa de codificación de textos, o Text Encoding Initiative, TEI, ha publicado multitud de guías 8 para la codificación de documentos de interés en humanidades y ciencias sociales, desarrollados durante años de trabajo colaborativo internacional. Estas directrices se han empleado en innumerables proyectos de catalogación de documentos históricos, trabajos académicos, etc. La web semántica. Artículo principal. Web semántica. Los lenguajes de marcado son la herramienta fundamental en el diseño de la web semántica, aquella que no solo permite acceder a la información, sino que además define su significado, de forma que sea más fácil su procesamiento automático y se pueda reutilizar para distintas aplicaciones. 9. Esto se consigue añadiendo datos adicionales a los documentos, por medio de dos lenguajes expresamente creados: el RDF, Resource Description Framework, plataforma de descripción de recursos, EWL, Web Ontology Language, lenguaje de ontologías, para la web, ambos basados en XML. Características. Texto plano. Una de las principales ventajas de este tipo de codificación es que puede ser interpretada directamente, dado que son archivos de texto plano. Esto es una ventaja evidente respecto a los sistemas de archivos binarios, que requieren siempre de un programa intermediario para trabajar con ellos. Un documento escrito con lenguajes de marcado puede ser editado por un usuario con un sencillo editor de textos, sin perjuicio de que se puedan utilizar programas más sofisticados que faciliten el trabajo. Al tratarse solamente de texto, los documentos son independientes de la plataforma, sistema operativo o programa con el que fueron creados. Esta fue una de las premisas de los creadores de GML en los años 70, para no añadir restricciones innecesarias al intercambio de información. Es una de las razones fundamentales de la gran aceptación que han tenido en el pasado y del excelente futuro que se les augura. Compacidad. Las instrucciones de marcado se entremezclan con el propio contenido en un único archivo o flujo de datos. Este es un ejemplo en diferentes lenguajes de marcas. El código entre corchetes com o con códigos section son instrucciones de marcado, también llamados etiquetas. Estas etiquetas en concreto son descriptivas de la estructura del documento, pudiendo ser su presentación visual de varias maneras. La etiqueta I de italics,
cursiva, por el contrario, especifica que el texto se debe mostrar en cursiva, sin especificar el motivo de esta diferenciación. Es una etiqueta presentacional. El texto entre estas instrucciones es el propio contenido del documento. Facilidad de procesamiento. Las organizaciones de estándares han venido desarrollando lenguajes especializados para los tipos de documentos de comunidades o industrias concretas. Uno de los primeros fue el CALS, utilizado por las Fuerzas Armadas de E.U. para sus manuales técnicos. Otras industrias, con necesidad de gran cantidad de documentación, como las de aeronáutica, telecomunicaciones, automoción o hardware, ha elaborado lenguajes adaptados a sus necesidades. Esto ha conducido a que sus manuales se editen únicamente en versión electrónica, y después se obtenga a partir de esta las versiones impresas, en línea o en CD. Un ejemplo notable fue el caso de Sun Microsystems, empresa que optó por escribir la documentación de sus productos en SGML, ahorrando costes considerables. El responsable de aquella decisión fue John Bosack, que más tarde fundaría el comité del XML. Flexibilidad. Aunque originalmente los lenguajes de marcas se crearon para documentos de texto, se han empezado a utilizar en áreas como gráficos vectoriales, servicios web, sindicación web o interfaces de usuario. Estas nuevas aplicaciones aprovechan la sencillez y potencia del lenguaje XML. Esto ha permitido que se pueda combinar varios lenguajes de marcas diferentes en un único archivo, como en el caso de XHTML SMIL y de XHTML MATML SVG.10.